Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Pues en este día, en esta tarde, vamos a cerrar esta serie de Pacto Eterno, donde hemos estado analizando los 10 mandamientos de una manera tal vez de otro objetivo, desde otro punto de vista. Y desearía yo que pudiéramos analizarlo para que retroalimentemos nuestro pensamiento. Si no saben, no sé si a ustedes les ha pasado, pero miren, yo al preparar estos temas como los 9 anteriores, me abrieron los ojos de una manera que yo no me había puesto a pensar. Yo me di cuenta que había descuidado muchos aspectos de mi vida, o los había olvidado. Y de repente, así me pasó, dejé de escuchar cosas que venían en la palabra de Dios. Y en algunos casos me tocó que no había yo considerado algunas cosas que venían ahí. Y no tomamos en cuenta estas cosas, por lo cual no podemos transformar nuestras vidas. Y no sé si ustedes, pero yo siento que de alguna manera, al reestudiar los 10 mandamientos, mi vida ha entrado en otro momento, en otra renovación. En Romanos 12:2, Dios por medio de Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas personas dicen, hay que vivir como Dios manda. Bueno, pues Dios nos está mandando sus instrucciones, ¿sí? Para que vivamos transformándonos todos los días. En Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda palabra de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra en nuestro corazón y remueve estas cosas que nos han alejado tal vez de Dios, y nos quiere cambiar el concepto para que la luz entre en nuestra alma y nos alumbre. Hoy vamos a ver este último mandamiento, pero antes de verlo, por favor, quiero recordar el primero y luego analizar el último. Dice en Éxodo 20:2: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y tenemos que entender un poquito lo que es la palabra codiciar. Básicamente, en la palabra de Dios nos habla de codiciar, es obtener ganancia de una manera equivocada. Nos habla también de obtener o ganar de una manera injusta, de aprovecharse, ¿sí? Y eso también nos lleva a la avaricia, a obtener o codiciar ganancias injustas, ¿sí? Para nuestro provecho. La palabra codiciar tiene una connotación de desear muy intensamente algo que no es de nosotros, y puede ser usado de buena o de mala manera. Cuando se habla de avaricia, se caracteriza de aquellas personas que quieren, con un amor muy profundo, obtener una gran cantidad de riquezas, de poder, ¿sí? Y el deseo de tener más, que describe esta palabra, es aquel que siempre está deseando tener algo más, y normalmente es de lo ajeno. Y hoy, hermanos, no está mal que alguien desee tener un coche como el del vecino, un coche como el del vecino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar, hacer un contrato y conseguir el coche. Pero hay personas que no quieren un coche como el del vecino, quieren el coche del vecino. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues, de alguna manera, con argucias, buscamos obtenérselo o quitárselo, ¿sí? Y también esto de la avaricia, de la codicia, se refiere a un mal mental y espiritual. La codicia
mencionada en la palabra de Dios habla de un anhelo y un profundo afán de obtener las cosas, pero del mundo, no de Dios, no de Dios, ¿sí? El primer mandamiento nos lleva a Dios, a su suprema adoración. Y este último mandamiento nos va a llevar a lo terrenal. O sea, tenemos que empezar de lo de arriba hacia lo de abajo. Y fíjense bien que este último nos va a llevar a una situación de relación humana muy íntima, porque nos dice que no debemos de anhelar o de desear o quitar el buey o el burro de tu prójimo, ¿sí? Hoy dirían muchas personas, bueno, pues los vecinos que tienen aquí junto no tienen un burro, un buey, pero pueden tener un coche, pueden tener una casa, pueden tener algún artículo y lo deseamos, ¿sí? Y el problema no es que puedas tener algo semejante al que tienes, sino tú quieres el que tiene el vecino, ¿sí? Y hay que ver que este pecado de codicia, ¿sí?, muchas veces es el que menos confesamos. El 10º mandamiento nos va a hablar del pecado que está detrás del pecado. A veces nada más pensamos que nada más hay un pecado. Y ahí está el meollo del asunto. El pecado que está detrás de este mandamiento se enfoca en los deseos escondidos de nuestro corazón, en las intenciones más profundas de nuestro corazón, y no se enfocan en lo externo, lo de afuera, las cosas visibles. Se enfocan en lo que no se ve, porque precisamente el deseo de tener las cosas empieza aquí, no se manifiesta afuera, no es algo que podamos ver, sino empieza precisamente en lo interior. Y fíjense cómo lo detalla Jesús alguna vez en Mateo capítulo 23, 25, donde nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo e injusticias. Fariseos ciegos, primero limpia lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y cuando empezamos a hablar de codiciar, hermanos, empieza precisamente algo interno, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Hoy, hermanos, nuestro Dios está esperando que empecemos a cambiar desde dentro, ¿sí? Porque estamos llenos de avaricia. Y ahora lo que quiere Dios es que tengamos un corazón limpio, ¿sí? Y dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando la avaricia es la que llena nuestro corazón, no estamos limpios, no estamos purificados. Precisamente Dios hace siempre ciertas ilustraciones físicas para que entendamos lo que hay en nuestro corazón. Cuando estableció el Señor el santuario en el desierto, antes de entrar y antes de hacer cosas físicas, los sacerdotes que tenían que hacerlo, tenían que pasarse por lo menos una semana antes purificándose. Y purificándose quería decir no tener relaciones con sus familias, no estar haciendo actividades humanas y dedicándose a la oración, al ayuno, a leer la palabra de Dios, y eso los limpiaba dentro. Posteriormente tenían que salir en el tabernáculo a hacer sacrificios, ¿sí?, para purificarse lo de afuera, se tenían que lavar y después se tenían que cambiar de vestidores, y ya después entonces empezaban a ir hacia el lugar santo. Y todavía sí tenían que hacer un sacrificio antes para que Dios los perdonara sus sacrificios, sus faltas que no sabían de él y de su familia, ¿sí? ¿Qué pasaba si aquel sacerdote no tenía esa purificación, tanto interior como exterior? Podía morir delante de Dios. Podía ser consumido así por fuego. Varias partes de la Escritura nos muestra que esto aconteció. Entonces hoy Dios espera que al renovar nuestra mente se renueve también nuestro corazón, y lo que humanamente teníamos en pensamientos de deseos, que a lo mejor si lo hacemos de manera correcta puede ser agradable, para Dios cuando no es agradable, ¿sí?, se vuelve pecado. Hoy el desear las cosas del prójimo, ¿sí?, nos crea problema.
Pero la diferencia entre no pecar y tener un corazón limpio es muy importante. Porque a veces como creyentes vivimos casi en la orilla de los mandamientos. Queremos ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos es permitido. Fíjense bien, les voy a poner este ejemplo. El novio con su novia. Pues a lo mejor nada más estar platicando, agarrando las manos, pero ¿qué tal si nos podemos brincar un poquito más, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y a veces llegan a la punta del precipicio y se caen. Hay veces que los señores que tienen un negocio y piensan, no es correcto lo que hago, a lo mejor no puedo pagar impuestos, todo, pero voy a llegar hasta el límite, a ver hasta dónde puedo llegar, hasta la orilla, ¿verdad? Donde puedo estar en lo legal o en lo ilegal y pueden caer. ¿Sí? Entonces este mandamiento nos va a presentar de que a veces estamos en el filo, en la orilla, en los límites, ¿sí? Y lo que quiere es que no estemos ahí, que estemos en un lugar protegido. Se trata del centro de tu vida, se trata de tu corazón, se trata de tus intenciones más puras. Cuando eso está bien, lo demás no tiene problemas. Espero que me entiendan de lo que estoy hablando. ¿Sí? Y les voy a poner este ejemplo. Yo he visto cuando he llegado a ir a algún campo donde nos dicen no prendan fogatas. ¿Cuál es la razón? Que muchas veces las personas llegan a prender una fogata, no la terminan de apagar, no se apaga completamente y una pequeña chispita puede acabar con un bosque. En las temporadas de seca, precisamente hay problemas, tan solo por no seguir una pequeña instrucción. Lo mismo se aplica con nuestro corazón. Hay reglas que están, ¿sí?, en las periferias para los creyentes, y los que viven en el centro de esa zona tienen un corazón limpio y puro. Pero quieren llegar hasta ver hasta dónde pueden llegar esos límites. Parece que no es importante. Y creo que este 10º mandamiento nos quiere decir: todo lo que dije anteriormente será más fácil de cumplir si pones atención en este último. ¿Sí? Empezamos por obedecer a Dios, pero parece que cuando más nos vamos caminando en estos mandamientos, parece que nos vamos separando más. Y Dios no, quiere que lleguemos al mismo extremo. Todos los mandamientos son dados por Dios, no por un hombre. Y el problema es que muchas veces nosotros estamos pendientes de otras cosas. La avaricia es el pecado de insatisfacción que proviene de la inseguridad. ¿Sí? Y si yo voy con un psicólogo para resolver mis problemas de tipo emocional, ¿sí?, en lugar de buscarle a Dios qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y si vamos a las Escrituras, vamos a encontrar que el codiciar tiene que ver con nuestra inseguridad. Yo no estoy seguro de quién soy, yo codicio por mi posición como pecador, yo codicio porque no estoy seguro de mi posesión ante Dios y estoy buscando satisfacer mi vida con otras cosas, ¿sí? Por eso siempre estoy codiciando. La inseguridad nos hace insaciables. Si no tengo esto, si no tengo aquello, si no compro esto, si no adquiero esto, voy a ser una persona incompleta. Y ahí se muestra nuestra inseguridad. ¿Sí? Cuando se escribió en las Escrituras, ¿sí?, era el buey, era el esclavo, era la esposa del vecino, pero ahora es el auto, la casa, la ropa, el dinero, y sigue también hasta la esposa después de miles de años. Pero es la verdad que si nos ponemos a pensar que si actuamos por nuestros propios sentimientos somos como unas marionetas movidas por la avaricia del diablo y del mundo.
Los negocios, los coches, los teléfonos, la ropa, la publicidad, las personas apelan a nuestra avaricia. Queremos tener muchas cosas, pero a veces somos insaciables. Como no las podemos tener, es más, los que llegan a poder tener mucho dinero no se satisfacen. Siempre quieren más, ya sea dinero, inteligencia, poder, ¿sí? Es algo burdo. Lo burdo es algo que es poco delicado o no fino y se aplica a las personas que tienen malos modos y es poco delicado. Hay algunas personas que están en cierto grado de cultura o de educaciones, ven a las personas del pueblo como burdos, ¿sí? Y a veces, hermanos, estos que no tienen lo que otros tienen, lo anhelan y llegan a extremos. Hay un caso que sonó mucho por allá en el norte, donde un muchacho llegó a la escuela y pues tenía una posición más o menos adecuada, y uno de sus compañeritos le gustó los tenis que tenía su compañerito. Hasta ahí pues no parecía nada raro. El problema es que al tercer día encontraron al niño que tenía los tenis muerto, sin tenis. Y a la semana siguiente llegó el compañerito que no tenía dinero, con tenis nuevos. La avaricia, ¿a dónde nos puede llevar? ¿Sí? Hoy parece que eso no ha sido antes. Hay la historia en primer libro de Reyes 21:2, donde nos habla de Acab y de Nabot. Acab era un rey que tenía muchas propiedades, pero junto a donde él vivía había un hombre que se llamaba Nabot. Y le gustó ese terreno. Y fue y se lo quiso vender, comprar y todo, pero aquel Nabot decía, ¿sabes qué? Pues el problema es que se me lo heredó mi familia y yo no lo puedo vender, se lo voy a dejar a mi familia. Y aquel hombre llega, se mete en su palacio y empieza a llorar como un niño chiquito. No me lo quiso vender. Y llega su esposa Jezabel y le dice, ¿qué te pasa? Pues es que Nabot no me quiere vender su terreno. Y aquella mujer malvada dice, no te preocupes, ahorita lo consigo. Junta a jueces de la ciudad y les dice, quiero que acusen a Nabot de un pecado. Agarran, levantan falsos testigos, lo acusan de haber maldecido a Dios, lo matan y le llegan con las noticias, ya pasó. Y va la mujer y le dice a Acab, ya puedes ir a recoger tu terreno, ya te lo conseguí. Pero Dios, que ve todas las cosas, un día manda precisamente a un profeta y le dice que le va a pasar lo mismo. Y le pasó. Perdió todo. Qué curioso que un hombre que tenía todo andaba buscando cosas ajenas. El mismo rey David, que podía tener muchas mujeres, se fijó en otro, en una mujer que era ajena. A veces las historias de la palabra de Dios nos muestran a las personas y no las maquillan. Dios nunca va a maquillar los defectos de los humanos y lo que nos quiere es mostrar. En Romanos 14 nos dice que la Escritura nos detalla esas historias para que aprendamos y no caigamos en los mismos errores. Hoy Dios, ¿sí?, nos está hablando para que no tengamos ese deseo de la avaricia. En Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? Porque dice en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Quiere alguien tener algo? Póngale la intención arriba en el cielo. ¿Por qué? En Efesios 5:5 nos dice algo muy interesante. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. ¿Cómo lo podemos hacer fácilmente? Vive de acuerdo a tus circunstancias.
Es muy importante, la mayoría de nosotros no vive de acuerdo a sus circunstancias, siempre queremos tener más y tenemos apuros. Y eso nos da problemas. Filipenses 4:11 nos dice, no les digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado para así estar saciado, como para tener hambre, como para tener abundancia, como padecer necesidad. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tiene una seguridad en el Señor, ya no tiene una tanta necesidad y la avaricia se va quitando, ¿sí? Muchas veces, hermanos, no pensamos. Lucas 12:15 me dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿sí? Tenemos que empezar a confiar en Dios. Él es nuestra providencia, nuestro proveedor, y Él es el que nos da. Fíjense que a su pueblo, cuando salió de Egipto, las personas decían, le decían a Moisés, es que nos sacaste a morir de hambre. Dios los mantuvo con comida 40 años. Su ropa no se le envejecieron, no se murieron por las cuestiones que normalmente le suceden a aquel pueblo, ¿sí? Se murieron muchos por la avaricia, por la desobediencia, por la rebeldía, pero no se murieron porque no tuvieran qué comer. Ahora, aquel pueblo tuvo que aprender a comer diariamente. Les decía, durante 6 días van a salir y van a recoger un tazón en la medida de lo que van a comer. Y el 6º día van a recoger el doble porción. Cuando hacían eso, se mantenían. Nadie se murió de hambre. Y hoy también Dios nos puede proveer. Precisamente en la oración que hace el Señor Jesucristo y que le dice a su pueblo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Aunque también, hermanos, necesitamos pensar en el alimento espiritual. No tan solo de pan vivirá el hombre. Cuando tenemos esa confianza, cuando somos satisfechos por la providencia de Dios, porque nos da, cambiamos nuestra situación, ¿sí? Hoy Dios tiene deseos de que cambiemos, ¿sí? Y también cuando suceden situaciones difíciles, vamos entendiendo algunas cosas. Romanos 5:3 me dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dios nos ha dado diferentes situaciones para ver qué hay en nuestro corazón. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Cuando empezamos a analizar los mandamientos que nos da el Señor, es para que consideremos si todas estas cosas que nos ha dado de instrucción de nuestra vida son útiles, satisfacen nuestra alma. Muchas veces las personas, con tantas situaciones en el mundo, se les va olvidando lo que puede hacer Dios. Hoy estamos contentos con lo que tenemos y necesitamos empezar a analizar las instrucciones de Dios en nuestras vidas. Hoy Dios espera que consideremos, ¿sí?, si hemos entendido o no, y tomemos una decisión. Cuando estamos hablando, hermanos, de este cierre, de esta situación, no es nada más para que aquí termine la instrucción. Yo les invitaría a cada uno de ustedes, hermanos, a que empiecen otra vez. Aquí vamos a terminar esta pequeña introducción de los 10 mandamientos. Pero les quiero invitar a ustedes y a cada uno de ustedes que están escuchando este programa, que si no lo habían considerado, tengan la oportunidad de empezar hoy a cambiar su vida, a renovar su mente, a renovar su espíritu, a renovar su alma. Y que si alguno de los temas no los hemos leído, empiecen otra vez. Esto, gracias a Dios, tiene un buen servicio, que es que si se está grabando, se puede volver a repetir, ¿sí? Sí, es como una comida que nos gusta y la podemos volver a repetir y repetir las veces que queramos, la podemos masticar. De hecho, en la Escritura nosotros nos dice que debemos ser como rumiantes, ¿sí? La vaca, toros, algunos animales van y comen, y comen, y comen, y comen, y comen, llenan sus buches y después se tiran un ratito y empiezan a regresar y empiezan a masticar, hasta que ya lo digieren bien, lo pasan.
Y fíjense que la mayoría de estos animales lo que tienen es dar leche, y la leche es un alimento muy especial que ayuda a crecer, pero no tan solo da leche, también da carne. Y entonces lo que Dios espera de nosotros es que no tan solo sepamos los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, sino que vayamos adelante hacia la perfección. El conocer los mandamientos, el aplicarlos en nuestras vidas, el entenderlos, razonarlos, es por medio del Espíritu. Hoy Dios espera que cada uno de nosotros pongamos nuestra atención, hermanos. Yo los invito en este momento a que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, entendimiento, fe, fortalezca, se lo pida al Señor. Y que si tenemos oportunidad en este tiempo de ver estos temas, los revisemos, porque Dios espera que nos profundicemos. Escudriñar las Escrituras indica profundizarnos, porque dice que en ella se halla la vida eterna y es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra instrucción, nuestro ejemplo. Muchas veces, muchas personas nos piden qué opinión tenemos. Y hoy lo que de nosotros tenemos que tener es la opinión de Jesús como Hijo de Dios. Él decía, ved si mi instrucción, mi enseñanza es diferente, ¿sí? Y hoy Dios nos está dando sus instrucciones, sus enseñanzas, para que meditemos en ella y crezcamos espiritual y físicamente como una congregación que espera que seamos de reyes y sacerdotes. Hoy, hermanos, yo los invito, le agradezco sinceramente a Dios que nos haya permitido estar en estos momentos, pero también los invito a ustedes a que sigan estudiando, escudriñando la palabra de nuestro Dios, y tienen esta oportunidad. Este programa que va a traer el título del Pacto Eterno va a ser precisamente para que cada uno de ustedes tengan esta oportunidad. Y si les ha servido de algo, hermanos, lo compartan con las demás personas. Y si en algún momento algo han recibido de nuestra parte, glorifiquen a Dios, que es el dador de su palabra. Nosotros simplemente somos la voz de uno que clama en el desierto, enderezar los caminos, preparar la venida del Señor. Y yo creo que Dios está esperando que su pueblo se prepare para su venida, la de su Hijo amado, y que estemos en esa condición, preparados como una esposa con un vestimento, una vestimenta blanca, sin manchas, sin arrugas, listos para la boda. El Señor los bendiga y que sigamos en este ánimo y en este deseo, y nos veremos en una próxima plática. El Señor los bendiga y los guarde. Amén.